Esto ocurrió en el norte de Chile, muy cerca de Copiapó. Fue justo en la época en que las noticias no paraban de hablar del gigantesco socavón que apareció de la noche a la mañana cerca de una mina abandonada. Seguramente muchos recuerdan las imágenes, porque dieron la vuelta al mundo. Un agujero perfecto, enorme, tragándose la tierra de la nada. Por esos días yo trabajaba transportando material de construcción en mi camión por la ruta que cruza el desierto. Conocí esa zona de memoria, sabía dónde estaban las curvas peligrosas, los caminos de tierra, y cuánto faltaba para llegar al próximo pueblo iluminado. Era mi rutina de siempre, en un camino que a las 3 de la mañana es un desierto absoluto. Cuando el socavón se hizo famoso, todos en las paradas de descanso hablaban de eso. Los expertos en la radio aseguraban que era una falla geológica, un colapso del terreno por las aguas subterráneas, y que no había nada de qué preocuparse si no te acercabas. Yo, confiando en mi experiencia, decidí seguir tomando mi ruta habitual. Pensé que las noticias siempre exageran para ganar audiencia. Hoy daría lo que fuera por haber tomado un desvío. Arranqué mi viaje de madrugada, rodeado por la inmensidad oscura del desierto. Llevaba encendidos todos los faros halógenos del camión, porque allí no hay ni un solo poste de luz, y necesitaba anticipar cualquier animal en la carretera. Todo iba perfecto, solo escuchaba el rugido del motor y el viento golpeando el parabrisas, hasta que llegué a un tramo llano y comencé a sentir la vibración. No, era el traqueteo normal del asfalto gastado. Era un zumbido profundo y rítmico que subía por los pedales. Se sentía como si el suelo estuviera hueco y algo inmenso estuviera resonando justo debajo de las llantas. Intenté convencerme de que era la maquinaria de alguna mina cercana trabajando de madrugada. Me aferré al volante y seguí. Entonces lo vi por el espejo retrovisor. La arena del desierto, a unos metros de la carretera, comenzó a levantarse. No era el viento, era una línea recta de tierra que se abultaba y avanzaba a la misma velocidad que mi camión. Algo gigantesco se estaba deslizando justo por debajo de la superficie, acompañándome. Aceleré a fondo, el sudor me helaba la frente, pero esa franja de arena levantada también aceleró, manteniéndose exactamente a mi lado. De pronto comenzaron los golpes, sonaban desde abajo del asfalto, impactos secos, violentos y deliberados, como si una criatura estuviera embistiendo la carretera desde las profundidades. Pisé el freno por puro pánico, el camión derrapó y se detuvo, y en ese instante el movimiento en la arena también paró. El silencio fue total, un silencio que te ahoga. Tomé aire, puse primera y arranqué. Al instante, la línea de arena volvió a moverse conmigo. Las grietas comenzaron a aparecer al costado del pavimento. El asfalto se fracturaba dejando marcas negras en el suelo, y entonces la tierra explotó a mi derecha. Los faros del camión iluminaron algo que no puedo borrar de mi cabeza. Era una masa oscura, metálica, cubierta de roca y lodo seco. No reflejaba la luz. Salió a la superficie por unos segundos, como una ballena respirando en el océano, y luego volvió a sumergirse con un movimiento suave, levantando una tormenta de polvo. El impacto bajo la tierra fue tan brutal que mi camión se levantó de un lado. Pensé que volcaría ahí mismo, en medio de la nada. Apenas las llantas tocaron el suelo de nuevo, metí reversa a toda máquina. Vi cómo el asfalto frente a mí colapsaba en un cráter oscuro, justo donde yo estaba un segundo antes. Di la vuelta como pude y conduje en dirección contraria, hasta que vi las luces del primer pueblo. Al día siguiente, los noticieros seguían hablando de la erosión natural. Busqué los mapas oficiales del socavón, pero el lugar exacto donde a mí me pasó esto no aparecía marcado en ninguna parte. No, estaba en sus registros. No sé qué despertó en ese desierto, pero desde esa noche jamás volví a conducir por ahí. Hola, hola. Les escribo desde Argentina. Trabajo haciendo envíos por las rutas de La Pampa. Hay un tramo que conecta dos pueblos pequeños que siempre ha tenido fama de estar maldito. Mucho antes de que me pasara esto, los camioneros más viejos ya evitaban pasar por ahí después de la medianoche. Era tarde, había entregado mi última carga y solo quería llegar a casa. El cansancio me pesaba en los ojos. La ruta estaba muerta. Ni una casa, ni una estación de servicio, solo campos inmensos a los lados y la línea del asfalto perdiéndose en la oscuridad. A lo lejos vi un destello. Era una sola luz amarilla, tenue, moviéndose frente a mí. Supuse que era un auto viejo con un faro roto, algo muy normal en estas zonas rurales. Aceleré para rebasarlo, pero por más que pisaba el acelerador, la distancia entre nosotros no cambiaba. El vehículo de adelante mantenía mi misma velocidad con una precisión imposible. Me acerqué un poco más y noté algo perturbador.
El auto no tenía luces traseras, ni de freno, ni de posición. Era solo una silueta negra, muy antigua, deslizándose por la carretera sin iluminar nada a su paso. Llegamos a una curva cerrada y el auto giró, pero cuando yo tomé la misma curva, la carretera estaba vacía. No había caminos de tierra a los lados, no había bajadas. El vehículo simplemente se había evaporado en el aire. Frené un poco confundido, pensando que el sueño me estaba haciendo alucinar. En ese instante se soltó la tormenta. Una lluvia torrencial golpeó mi parabrisas de golpe. El agua caía con tanta furia que no veía ni a 3 metros de distancia. Tuve que orillarme y apagar el motor por seguridad. Me quedé ahí, escuchando la lluvia, mirando cómo los charcos se formaban en el asfalto bajo la luz de mis intermitentes. Y entonces lo vi venir. Desde la dirección contraria, el mismo auto antiguo avanzaba lentamente hacia mí. Venía por el centro del carril. Pensé que me iba a chocar, así que preparé las luces largas para advertirle. Justo en ese momento, un relámpago iluminó toda la llanura. Lo que vi me paralizó el corazón. Debajo de ese auto, el asfalto no estaba mojado. En lugar de levantar agua, las llantas dejaban un rastro de brasas rojas, fuego vivo que ardía sobre la carretera empapada como si la lluvia no lo tocara. El vehículo pasó lentamente a mi lado. No hacía ruido de motor, cero, solo el sonido de la tormenta. Miré hacia el conductor y sentí un frío que me llegó a los huesos. El hombre al volante no tenía piel. Su ropa estaba chamuscada, deshecha en cenizas, y su rostro era puro carbón. No miraba al frente, me estaba mirando directamente a mí, girando la cabeza de forma mecánica mientras pasaba. Se alejó sin hacer ruido. Miré por el retrovisor esperando ver la luz amarilla perderse, pero no había nada. La carretera estaba completamente oscura y empapada. Respiré profundo, agradeciendo estar a salvo, pero 2 segundos después, el ruido ensordecedor de un motor antiguo arrancó justo detrás de mi camioneta. Estaba a centímetros de mi parachoques trasero. No esperé nada. Aceleré a fondo, ciego por la lluvia. Durante kilómetros escuché ese motor pisándome los talones, aunque en los espejos no se veía nada. Cuando llegué a una gasolinera iluminada, bajé temblando. El encargado me sirvió un café, me miró pálido y sin que yo dijera una sola palabra, me preguntó: «Te cruzaste con el Ford calcinado, ¿verdad?». Me explicó que hace décadas un conductor se salió del camino en una noche de tormenta. El auto se incendió por completo y desde entonces quien conduce solo bajo la lluvia siempre lo encuentra buscando el camino a casa. Me llamo Andrés. En mi familia siempre fuimos escépticos. Nunca creímos en fantasmas, ni en historias raras, y mucho menos en el fenómeno ovni. Éramos de los que pensaban que todo tenía una explicación científica, hasta que nos tocó a nosotros, y todo nuestro sistema de creencias se derrumbó. Ocurrió en Perú, cruzando la cordillera de los Andes de madrugada. Veníamos de un viaje familiar, mis padres en los asientos delanteros y yo atrás. La carretera era de esas que serpentean entre precipicios, donde necesitas estar 100% concentrado. El ambiente en el coche era tranquilo. Veníamos escuchando música, bromeando para mantener a mi padre despierto. De pronto, la música se cortó, dejando solo estática. Mi madre miró por la ventanilla y preguntó qué eran esas luces. Yo me asomé. A unos 10 metros sobre nuestro auto flotaban 2 esferas de una luz azulada, brillante pero que no lastimaba la vista. Volaban tan bajo que si hubieran sido drones, el ruido sería insoportable, pero no había sonido. Avanzaban a nuestra velocidad, emparejadas perfectamente con el movimiento del auto, como si nos tuvieran magnetizados. Mi padre intentó acelerar, pero el coche no respondía bien. Las esferas nos seguían, iluminando el toldo del auto con una luz pálida que no proyectaba sombras. Entonces sentí el peso. Fue una compresión brutal en el pecho y los oídos, la misma sensación que tienes cuando un avión cae de golpe en una bolsa de aire. Mi madre soltó un grito sordo. Todo se oscureció por un milisegundo. Cuando mis ojos volvieron a enfocar, el paisaje era diferente. El coche seguía avanzando. Mi padre seguía agarrando el volante, pero ya no estábamos en las montañas llenas de curvas. Estábamos en una recta rodeada de llanuras que yo reconocí de inmediato. Habíamos avanzado más de 40 kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. Nos miramos, mudos.
Nadie recordaba haber pasado por los pueblos intermedios, nadie recordaba las curvas cerradas que faltaban. Miramos el reloj del tablero. El reloj marcaba 2 horas y media más tarde del momento en que vimos las luces por primera vez. Nos faltaban casi 3 horas de memoria. Volvimos a mirar por las ventanas. Las dos esferas seguían ahí, flotando sobre nosotros, exactamente en la misma posición, como si el tiempo no hubiera pasado. De pronto, comenzaron a descender. Al acercarse, su luz nos permitió ver lo que había detrás de ellas. El cielo estrellado desapareció, bloqueado por una gigantesca masa triangular, negra como el vacío, inmensa, silenciosa. Era como un pedazo de noche que tenía textura y peso. Las esferas eran solo las luces de posición de algo colosal. El estéreo del auto enloqueció, cambiando de emisoras sin control. Los seguros de las puertas subían y bajaban solos. Mi padre pisó el acelerador a fondo, aterrorizado. La estructura gigante descendió tanto que tuve la sensación instintiva de agacharme, temiendo que aplastara el techo. Al pasar debajo de un puente, todo desapareció. Las luces, la masa oscura, la estática, todo volvió a la normalidad en un segundo. Frenamos en el primer parador que encontramos. Teníamos las piernas de gelatina. Cuando mi padre bajó a revisar el motor, tocó el techo del auto y se quemó la mano. El metal estaba hirviendo, con un calor abrasador imposible para el frío glacial de los Andes. Hasta el día de hoy, nadie en casa puede explicar dónde estuvimos esas 3 horas perdidas.